Traficantes del Saber, el programa de las y los bibliotecarios, hecho por bibliotecarios, en su 8ª temporada. Una lupa sobre los pequeños y grandes mundos de la vida laboral cotidiana de las y los bibliotecarios de Argentina. Traficantes es la voz de SITBA, el sindicato que trabaja en los problemas laborales, reclama la legislación que falta, recuerda a las y los bibliotecarios que ya no están, pulsando por la fusión de un colectivo bibliotecario unido con representación gremial en defensa de sus derechos. Este programa está hecho colectivamente. Mariana Lagar, Susana Vidal y Carolina Di Gennaro en la conducción y entrevistas. Agustín González en la edición. Marcelo Pessoa en la asistencia técnica. Traficantes del Saber es SITBA. Hola traficantes, bienvenidos a un nuevo encuentro, el tercero de esta 8ª temporada de Traficantes del Saber. Hoy tenemos un programa transatlántico y, como siempre, federal. Así es, Mariana. Siguiendo con nuestra costumbre, hoy rompemos el mapa. Nos vamos a ir a Corrientes, pasaremos por Barracas, tomaremos envión en Caballito y terminaremos en un castillo medieval en Toledo, España. Todo eso cruzado por la misma trinchera, la defensa de los espacios públicos donde se cuidan los libros y se construyen comunidades. Y para arrancar este viaje queremos presentarles a un colega todoterreno. Él es Pablo César Gauna, bibliotecario escolar. ¿De dónde viene tu historia, Pablo? Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Pablo César Gauna. Yo nací en Curuzú-Catia, Corrientes, una ciudad para mí con mucha historia, que es conocida como la ciudad que nació con la patria porque justamente fue fundada por Manuel Belgrano un 16 de noviembre de 1810. Y yo hace ya unos 25 años que estoy viviendo acá en Buenos Aires. En Curuzú-Catia, si uno quiere estudiar la carrera de bibliotecario, hasta el día de hoy no existe una universidad en Curuzú que dicte esta carrera. Así que si uno la quiere estudiar tiene que viajar hasta Corrientes Capital. La biblioteca más conocida ya de Curuzú es la biblioteca ya que se llama Cuatiarendá, que es la que diríamos que atiende a casi toda la población y que depende de la CONAVIP, y todo su trabajo se organiza bajo las normativas de esta institución, ¿no? Ya yo acá viviendo en Buenos Aires decidí, por un trabajo que tuve y que me empezó a gustar los libros, formarme como bibliotecario en el IFTS 13. Y ya hace más de 10 años que trabajo como bibliotecario en escuelas acá de Cava, en primaria y en media. Bueno, para mí las bibliotecas no son solo lugares donde se guardan libros, sino son espacios vivos que unen a las personas y que van generando oportunidades. Y tienen un rol clave en la formación en las nuevas generaciones. La ciudad que nació con la patria. Qué hermosa definición. Y qué realidad tan cruda la que marca Pablo. Para estudiar bibliotecología en su provincia hay que viajar kilómetros hasta la capital. No hay democratización del conocimiento sin instituciones que lo sostengan en el territorio. Otra deuda federal. Justamente es en el territorio en donde la historia de Pablo cobra otra dimensión. En un mapa de oportunidades tan desigual, él se abrió su camino. Después de formarse en las aulas del IFTS 13, institución clave de la que nos vamos a ocupar hoy, él plantó bandera en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Cuando nos dice que la biblioteca es un espacio vivo, no es una frase hecha. Escuchen la movida que está armando en el barrio de Barracas. Bueno, y lo que más me gusta en este momento, que te puedo decir que me produce felicidad, es el trabajo que estoy haciendo en la escuela primaria que se llama Horacio Quiroga, que también queda en el barrio de Barraca. Y este año comenzamos con la lectura de una novela de Sebastián Vargas que se llama Tres espejos, espada y luna. Y a los nenes les encantó. Y entonces ellos me propusieron que por qué no armamos un libreto y transformamos esa novela en teatro. Así que entre todos tomamos las escenas más importantes de la novela y
escribimos y armamos un libreto, a la cual le agregamos música para que en ciertas escenas haya canciones. Así que va a ser un pequeño musical que estamos armando con sexto grado. O sea, si bien yo no soy profe de teatro, pero bueno, en mi juventud hice algunas clases de teatro, y con eso me defiendo. Así que estamos re contentos y el estreno va a ser en diciembre. Estamos en los últimos ensayos. Hasta hace unas horas estuvimos ensayando, así que con los nenes están muy contentos y la verdad que me produce una felicidad enorme ver cómo a ellos les gusta la literatura y cómo ellos mismos me piden que llevemos esa obra al teatro, y las ganas con las que me tiran ideas, tips, me dicen, entonces, profe, ¿te parece que esto podemos hacerlo así o hacerlo de esta manera? ¿O qué te parece que la canción empiece acá y yo me corro así? No, la verdad que es un proyecto muy lindo y que me produce mucha felicidad. Un musical basado en una novela en la escuela primaria. Los chicos dirigiendo, proponiendo dónde entra la música. Esto es alfabetización informacional y artística pura. Amo la biblioteca escolar. Es un raudal de milagros. Es el único lugar en el que cualquier intervención, desde la más minúscula hasta el despliegue más titánico, se multiplica al infinito y fructifica con creces. Y, Pablo, con bibliotecarios como vos, la magia no termina. Es que en la biblioteca de primaria salen un montón de proyectos, hay un montón de vida. La biblioteca de la escuela primaria vive, es que en mi caso es una biblioteca viva que salen todos los proyectos. Si vos vieras las cosas que hicimos, la otra vez hicimos el maratón de cuentos de terror, donde ambientamos toda la biblioteca de terror, con telaraña, con esqueleto, todo, y la idea era que cada grado pase, yo leía un cuento de terror, les narraba, y después ellos tenían que contar alguna leyenda urbana propia del barrio, de su país, de donde ellos son. ¿No sabes lo que fue eso? Hermoso lo que sale. ¿Qué potencia tiene ese proyecto? Porque acá no se trata de usar el terror como simple gancho, sino de ver cómo la intervención del bibliotecario toma los contenidos del diseño curricular, como la tradición oral y el género literario de terror, y los transforma en una experiencia intercultural viva. En la biblioteca, el aprendizaje no solo ocurre, sino que se ramifica. Cuando los chicos comparten las leyendas en sus barrios o de sus países de origen, el conocimiento se profundiza y se multiplica en ese cruce de identidades. Es ahí donde la biblioteca escolar despliega toda su capacidad para crear situaciones nuevas, donde la palabra de los alumnos florece y el aprendizaje se vuelve algo colectivo y transformador. Pero lamentablemente toda esta vitalidad del enclave, que es pura construcción de futuro, hoy convive con la sombra del ajuste. Pablo, vos conocés bien esa tensión, porque esa red de vínculos y proyectos que tejés hoy en Barracas empezó a gestarse también en tu paso por el profesorado del Mariano Acosta. Sí, hace unos años estuve trabajando en el Acosta, pero yo estuve trabajando en la parte del profesorado de educación primaria. Y el IES2, que es el Instituto del Profesorado de la Costa, funciona en el turno vespertino. Cuando yo ingresé a trabajar ya se venía escuchando estos rumores, te hablo del 2019, ya había rumores de que si la matrícula no aumentaban de alumnos se iban a cerrar carreras. También se habló del cierre de comisiones del profesorado de educación primaria. Hasta que estuve yo hasta el año 2019, estos rumores seguían creciendo, pero todavía no había nada concreto, ¿no? Y este tipo de noticias me acuerdo que impactaban mucho, sobre todo en los estudiantes, por el temor de no poder finalizar sus estudios o de tener que ir a otras instituciones para poder terminarla. Y si bien las bibliotecas para mí son esos espacios vivos, ¿no?, que acompañan estos procesos educativos, y yo creo que cuando una carrera corre el riesgo de cerrarse,
también es como que se afecta a toda la red de trabajo, de proyectos y de vínculos que la biblioteca va construyendo. Hasta que yo estuve ahí, estos eran los rumores que se escuchaba tras bambalina, diríamos, sobre los futuros cierres de carreras y de comisiones. Esos rumores que Pablo escuchaba hoy son políticas activas de vaciamiento. El desmantelamiento no es nuevo, pero ahora avanza a paso firme y no solo afecta a la costa, está golpeando directamente a la matriz donde se formó el propio Pablo, el lugar que forma a los profesionales que después hacen funcionar las bibliotecas. Sí, tal cual, Mariana. Estamos hablando del IFTS, Instituto de Formación Técnica Superior, número 13. Golpearlo es intentar arrancar de cuajo nuestra propia raíz. Es así de brutal. Como Pablo transitó desde sus entrañas esa misma matriz formativa y la conoce a la perfección, le pedimos que le pusiera palabras al impacto de semejante avasallamiento. Lo escuchamos. Bueno, con respecto a lo que me preguntabas y a lo que he leído y por medio de las redes sociales y WhatsApp que se están enviando cadenas últimamente, ¿qué te puedo decir? Que como egresado del IFTS 13, lo que está pasando me da mucha bronca. Seguimos viendo cómo se sigue ajustando a la educación y ahora con la carrera que yo creo que es fundamental para la formación de bibliotecarios en la ciudad, porque al reducir comisiones, dejar docentes sin trabajo y ir metiendo más estudiantes en lugares reducidos, para mí no mejora nada, solamente es un deterioro de la calidad de la formación. Y no es un momento en donde tenemos que callar, sino es un momento de levantar la voz y tomar posición acompañando siempre a la educación pública, porque si nos quedamos en silencio, el silencio también es una forma de tomar posición. Y las bibliotecas no son un lujo, están en las escuelas, en los barrios y en las comunidades. Y hoy lo que está pasando con el IFTS 13 nos afecta a todos. Contundente. Pablo da en el blanco al recordarnos que el mutismo es ante todo una claudicación. Callarnos mientras desmantelan la estructura que sostiene a nuestras instituciones no es una opción. Es un acto de sumisión inaceptable frente a un atropello premeditado. Exacto. Y para comprender la ferocidad de este desguace en su dimensión real, le pedimos a María Emilia Coronado, actual docente del instituto, que nos detalle esta maniobra. Su testimonio funciona como un diagnóstico quirúrgico. Nos explica matemáticamente por qué amontonar estudiantes y arrasar con las comisiones no es una optimización de recursos, sino la aniquilación sistemática de nuestra formación profesional. Escuchen el panorama que nos mandó. Buenas, colegas de SIDVA. Para comentarles la situación en el IFTS 13, que es el Instituto de Formación Técnica Superior número 13 de la ciudad de Buenos Aires, que es de bibliotecología. Estamos teniendo una cuestión relacionada al recorte de comisiones y de cátedras. No solo pasa en nuestro terciario, sino en otros más. Y nosotros tenemos 3 comisiones de primero y segundo año con más de 40 inscriptos en cada una de ellas. O sea, este año tuvimos más de 120 inscriptos para comenzar la cursada 2026 y quieren que dejemos 1 o 2 comisiones. Eso implica que varios docentes van a quedar sin trabajo, más de 10, porque nosotros tenemos 3 materias anuales: biblioteconomía, catalogación y fuentes y servicios. Así que serían 2 comisiones de cada una de primero, segundo y tercer año. Es un montón de gente que queda sin fuente de trabajo y además denigra la educación y las cuestiones pedagógicas de poder dar clase presencial. En realidad es híbrido, es una clase presencial y una virtual, pero ¿cómo haces para dar clase a un grupo de más de 60 estudiantes con una cuestión tan técnica como la nuestra de biblioteca, ¿no?
donde los procesos técnicos, los servicios, la gestión de la biblioteca implica que uno tiene que tener una práctica, pero también tiene que tener una teoría. Y esa práctica, bueno, tiene su contenido dentro de la currícula del 13, que es un plan que está desde el 2005, pero bueno, este gobierno está avasallando contra los derechos, tanto de los docentes como de los estudiantes, de poder tener una educación de calidad, una educación gratuita. Un diagnóstico devastador. Achicar comisiones y asignar futuros colegas es una política deliberada para precarizar la profesión. Nuestro apoyo incondicional a la resistencia del instituto. No están solos. Exactamente. Y porque en tiempos de turbulencia necesitamos ordenar la avalancha de novedades. Entonces hoy decidimos subir la apuesta. Incorporamos un refuerzo de primera línea para no perderle pisada a la actualidad. Ajusten los auriculares porque tenemos estreno por partida doble. Inauguramos oficialmente el radar traficante y recibimos con un aplauso enorme a nuestro flamante locutor. Bienvenido, Marcelo, te escuchamos. Ajuste feroz en la formación. El Instituto de Bibliotecología de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el IFTS 13, sufre un recorte del 50%. El saldo, más de 20 docentes despedidos, comisiones cerradas y aulas colapsadas, con menos espacio para enseñar y aprender. Patrimonio por el aire, escándalo en Casa Rosada. Tras dudosos anuncios de mudanza, un video viral expuso cómo son lanzados de una escalera los libros del Fondo Documental de la Secretaría Legal y Técnica. Un freno judicial al desguace. El juez federal Ramos Padilla garantizó el correcto funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos para todo lo que queda del año. La justicia determinó que la identidad es esencial e irreemplazable para la reparación de la identidad y los crímenes de lesa humanidad. La memoria no se negocia. Apagón cultural en el Mariano Acosta. El gobierno de Jorge Macri avanza con el vaciamiento del profesorado de lengua y literatura más antiguo del país bajo la excusa burocrática de reorganizar la oferta. La respuesta oficial a la comunidad educativa es el silencio y la desidia. Alerta roja en el INTI. La ola de despidos masivos empuja al organismo al desmantelamiento total. Su histórica biblioteca científica, un faro de soberanía tecnológica, queda al borde de la destrucción. Romper la ciencia es romper el futuro. Resistencia digital. Wikimedia lanzó su campaña global en defensa de los profesionales de la información. Bajo la consigna "El conocimiento necesita manos humanas", recuerdan que la tecnología no reemplaza la planificación ni al personal calificado en los procesos de digitalización. Los algoritmos no piensan. Porque frente a esta tormenta, nadie se salva en la soledad del mostrador. Tu lugar de resistencia colectiva es SITBA, el Sindicato de Trabajadores Bibliotecarios de Argentina. No dejes que decidan por vos, organizate, defendé tu espacio y afiliate entrando a sitba.ar. Construyamos la red que sostiene la cultura. Clarísimo el panorama. Un lujo tener a Marcelo rastreando la actualidad urgente de nuestra profesión. Y justamente para tomar perspectiva, ahora proponemos una pausa necesaria. Aire y música, un puente sonoro para cruzar el Atlántico, porque en el próximo bloque nos espera una biblioteca monumental que resiste el paso de los siglos en lo alto de un castillo en Toledo. Suban el volumen, que ya venimos.
Esa Toledo es espectacular, está como arriba de una montaña y con castillos y con río y con toda una belleza. En esa biblioteca me atendieron 2 bibliotecarias que resultaron ser madre e hija. Resulta que circulamos, me fueron mostrando cada uno de los sectores, fuimos pasando a las distintas áreas porque todos eran salones distintos y me fueron explicando, subimos hasta la terraza donde hacían eventos y después salimos, ellas tenían un momentito de recreo, digamos, iban a tomar un café y salimos y cuando estábamos en la vereda me explicaron que eran madre e hija, pero que en el trabajo se comportaban solo como las bibliotecarias. Espectacular. Entrás a un castillo medieval en España buscando libros y te encontrás con una dinastía de bibliotecarias. Che, Mariana, qué viaje te mandaste. Sí, la verdad que la experiencia en la Biblioteca de Castilla-La Mancha fue increíble. Es un monstruo del patrimonio europeo, pero atendido con una calidad humana tremenda. Les traje lo que me contaban sobre la historia de ese lugar, que es una locura. Escuchen. Estamos ubicados actualmente en la última planta del Alcázar toledano. El Alcázar toledano, como su nombre, es una palabra de origen árabe que significa fortaleza. Pero anteriormente este edificio tiene restos que se conservan desde periodo romano, visigodo, árabe. Aquí fue también el palacio donde estuvo Carlos V. En la Guerra Civil, que es por lo que es más conocido, fue donde estuvieron un bando y en el Museo de Santa Cruz está otro bando. No vamos a entrar ya en temas políticos. Actualmente nosotros somos biblioteca que compartimos con el Museo del Ejército de Madrid, que se trasladó y está actualmente en Toledo. El origen de la Biblioteca de Castilla-La Mancha tiene en los fondos que el cardenal en Lorenzana tenía en su biblioteca arzobispal. Entonces, en el siglo XVIII, en España, con Carlos III, en la época de la Ilustración, crean un edicto que las bibliotecas arzobispales se tienen que abrir al público. Entonces, esa biblioteca se abre al público. Y nuestra biblioteca actual tiene los fondos de la biblioteca del cardenal Lorenzana, junto con libros que también proceden de la época de la desamortización del siglo XIX y de conventos toledanos. Entonces, es el fondo, en cuanto a fondo antiguo que conservamos, efectivamente. Pensar que en el siglo XVIII un edicto real obligaba a abrir los libros al público. Y acá, en el siglo XXI, tenemos que andar peleando para que no nos cierren comisiones en el IFTS 13. Pero además del peso histórico, Mariana, contanos de la biblioteca hoy, porque no se quedaron en el siglo XVIII. Para nada. Esa es la verdadera magia del lugar, el diálogo impecable entre las reliquias y lo moderno. Rompen el molde. A mí me sorprendió muchísimo el protagonismo que le otorgan a las infancias, adaptando el espacio con una perspectiva de inclusión que sorprende y abraza. Así nos lo contaba. Eso en cuanto a fondo antiguo, pero luego en cuanto a fondo moderno, pues tenemos libros actuales, novelas, CDs de música, películas, DVD, juegos de mesa para que vengan también, sobre todo gente joven, a pasar la tarde y pueden jugar. En la sala infantil pues tenemos también libros para niños pequeños de biblioteca, con materiales así duros, plásticos que puedan ellos manejar. También tenemos como biblioteca inclusiva un apartado también para niños a través de pictogramas y libros también en braille para que ellos lo puedan tocar. Niños así un poco con necesidades especiales, procuramos pues también que haya diversidad. Ahí, como te explican, que la biblioteca está dentro de un palacio monumental en el 9º piso, y una cosa que me llamó la atención fue un pasillo bastante finito y muy largo, con ventanales bastante grandes que daban a la montaña. Y frente a cada ventanal eran ventanas finitas y altas, pero angostas.
Y frente a cada una de esas ventanas había un sillón muy confortable porque eran espacios de lectura. Vos te podías venir con un libro a sentarte ahí a leer en silencio absoluto frente a esa visión de la montaña y del cielo que era súper espectacular. Un sillón frente a la montaña. Por favor, cerremos el programa acá, que me quiero ir a Toledo mañana mismo. Tentador, Susana. Pero nos quedamos acá en la trinchera. Porque sea en el 9º piso de un castillo medieval en España o en una escuela primaria con los proyectos divinos de Pablo Gauna, el corazón de las bibliotecas es el mismo: garantizar que el derecho al saber le pertenezca a la comunidad. Exacto. Por eso nos plantamos frente a cada chique, sea en la costa o en las aulas de nuestro querido IFTS 13. Defender estos espacios es defender los puentes que nos conectan con el territorio y con el mundo. La red de traficantes no tiene fronteras. Su trama se teje desde abajo. Con esa certeza en el cuerpo y las voces en alto, nos despedimos de este tercer encuentro de la 8ª temporada. Recuerden que nos encuentran en La Resistencia Colectiva y en sitba.ar. A seguir tejiendo esa trama, mantener el radar encendido, los libros abiertos, y nos escuchamos en la próxima transmisión. Acabas de escuchar Traficantes del Saber, una lupa sobre los pequeños y grandes mundos de la vida laboral cotidiana de las y los bibliotecarios de Argentina. Podés encontrar a SITBA y Traficantes del Saber en el canal de YouTube, en Facebook, Instagram y X como Somos SITBA. Te esperamos en el próximo programa. SITBA, hacemos la diferencia.